Este es el examen de primera semana del curso pasado, 2022-2023. Son, creo que, 3 ejercicios, donde tiene una parte más teórica y luego 2 ejercicios prácticos, ¿vale? De cada bloque, por así decirlo. Primera pregunta teórica. Me dicen simplemente una función que va de R en R, es decir, de S1 en S1, y me dan esta gráfica. Y preguntan si es cuasi convexa en este intervalo. Hombre, ¿ves? Te dan la gráfica, entonces tú, más o menos, viendo la gráfica, ¿qué entiendes? Pues, por lo que parece, que aquí tengo una función constante y luego es una recta que baja hasta este punto, ¿verdad? Aproximadamente. Pero no me han dado una definición explícita de la función. Entonces, por eso el razonamiento que vamos a hacer va a ser también un poquito más informal. ¿De acuerdo? ¿Qué significaba cuasi convexa? Es decir, recordemos que f es cuasi convexa si, en este caso, como está definida en todo S1, tenía que estar definida en un conjunto S que fuese convexo, S1 es convexo, cogemos una combinación convexa, es decir, lambda x más 1 menos lambda y, y eso tenía que ser menor o igual que ¿quién? Para que fuese convexa pondría la combinación de las imágenes. Para cuasi convexa no coge la combinación de las imágenes, coge el máximo de esos dos extremos, es decir, el máximo entre f de x y f de y. Y eso para cualquier lambda que cojamos entre 0 y 1. Entonces aquí esencialmente vamos a tener 3 situaciones posibles, dependiendo de dónde cojas el punto x y el punto y, ¿vale? Por así verlo, en esta gráfica que tenemos aquí, si te fijas, tenemos como un punto aquí donde está cambiando la función, ¿verdad? Donde pasa de ser constante a tener esta recta, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 situaciones posibles. ¿Cuáles son esas 3 situaciones posibles? Tenemos 3 casos. Caso 1. ¿Qué pasa si tú coges los dos puntos en esta zona? Vamos a poner, yo qué sé, que este punto es un punto A, por ponerle un valor, ¿de acuerdo? Que hay un punto A donde la función pasa de ser constante a tener esa recta que decrece, ¿vale? ¿Qué pasa si cojo los dos valores x y que están entre 0 y a? Es decir, si 0 menor que x menor que y menor que a. Entonces fíjate, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que coger esta combinación, ¿no? Este lambda x más 1 menos lambda y que aparece aquí son todos los puntos intermedios que tienes aquí, ¿verdad? Y estoy cogiendo cuánto valen todas estas imágenes. Y la pregunta es, ¿eso es siempre menor o igual que lo que vale en el extremo? Es decir, sube este punto hacia arriba aquí, sube este punto hacia arriba aquí. ¿Qué ocurre ahí? Que todo vale lo mismo, ¿verdad? Esto es una constante C. ¿Y aquí qué ocurre? Que f de lambda x más 1 menos lambda y, eso es igual a c. Pero es que eso obviamente es lo mismo que el máximo de f de x, porque ¿cuánto vale la f en este punto x? Vale la misma constante c. ¿Y cuánto vale la y, la f en este punto y? Vale, también esa constante c, ¿verdad? Entonces, oye, se supone que tiene que salirme menor o igual. Me ha salido igual, ¿verdad? En particular, se verifica que f de lambda x más 1 menos lambda y es menor o igual que el máximo, porque son iguales. ¿Se ve eso claro? Venga. Segundo caso, por simplificar, vamos a coger ahora que los dos puntos sean mayores que la. Es decir, ¿qué pasa si a es más chico que el x, más chico que el y, más chico que 1? Y ahora vamos a coger los puntos por aquí. Por aquí nuestro punto x y por aquí nuestro punto y. Claro, entonces tenemos que estudiar
qué ocurre con todos estos puntos intermedios, ¿verdad? A dónde va este punto, a dónde va este punto, a dónde va este punto, y ver si eso es más chico que el máximo de estas dos cantidades, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el f del lambda x más 1 menos lambda y, estos son todos los puntos morados, ¿verdad? Todos estos puntos morados, como están en una recta decreciente, son menores que ¿quién? Menores o iguales que lo que vale en el extremo superior, ¿verdad? ¿Dónde vale el extremo superior? Lo que vale en f de x. Pero ¿quién es justamente f de x? Esto es precisamente de f de x y f de y. De estos dos puntos, ¿cuál de los dos es el más grande? Lo que vale la f en este punto x, ¿verdad? Por lo tanto, f de x es el máximo de estas dos cantidades. Entonces, se cumple que f de lambda x más 1 menos lambda y es menor o igual que el máximo de f de x y f de y. O sea que también tenemos la definición de cuasi convexa ahí. ¿Bien de momento? Último caso. Oye, ¿y qué pasa si un punto está a la izquierda del A y un punto está a la derecha del A? ¿Qué pasa si coges uno de cada sitio? Ah, bueno, vamos a coger únicamente para borrar ya todos estos puntos. Y ahora el tercer caso, que sería, vamos a coger y un punto X por aquí y un punto Y por aquí. Es decir, ¿qué pasa si X es más chico que A y eso es más chico que Y? Claro, aquí tenemos lo que vale la F en el punto X. Aquí tenemos lo que vale la F en el punto Y. Y estamos estudiando todos estos valores intermedios de por aquí. Para ver cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale este. Y fíjate, ¿qué ocurre aquí con f de lambda x más 1 menos lambda y? Que todos estos valores morados son siempre más chicos que ¿quién? Que esta altura que aparece aquí. Y esa altura es la constante c, ¿verdad? Pero la constante c, ¿quién es precisamente? El máximo entre lo que vale la f en el punto x y la f en el punto y. ¿Por qué? Porque en el punto x la función ya vale c. Y en los puntos y en el extremo derecho es una recta que está por debajo de la horizontal igual a c. Es decir, esta parte de aquí es menor o igual que c. Por lo tanto, también se verifica la definición de cuasi convexa. Entonces, da igual cómo coja los puntos, siempre vamos a tener que la f en esa combinación convexa es menor o igual que el máximo de esos dos extremos. Esto lo hemos hecho sin dar la definición explícita. Uno podría haber dicho, y si lo hacemos analíticamente con cuenta, también es posible, ¿eh? Es decir, ojo, que podríamos pero, y podríamos haberlo hecho analíticamente. ¿Y eso qué significa? Que tienes que darme cuál es la definición de la función f de x exactamente, ¿verdad? Es que no me lo han dicho. Bueno, pues invéntatelo, como hemos dicho. Si estoy hasta que llegas a este punto, que este punto le hemos dado un valor a, es decir, si la x está en el intervalo 0, entonces vale una constante c, el número que te dé la gana, ¿vale? Que no sé si es un 1 porque este 1 no sé si, prefiero este 1 que nos han puesto aquí, no sé si es este punto o está más para arriba, porque como nos han hecho el dibujito como les ha dado la gana, ¿sabes? Pero bueno, un valor el que te dé la gana. Y por otro lado, ¿qué ocurre? Si la x está en el intervalo a1, desde aquí hasta aquí, pues tiene que ser una recta, ¿verdad? Que pasa por este otro punto, ¿verdad? ¿Y a qué altura está ese otro punto?
Si esta altura es C, ¿qué altura le quieres poner aquí? D, por ejemplo. Por poner algo dices D, ¿vale? Entonces fíjate, esta recta pasa por este punto que es el punto AC. Y esta recta pasa por este punto que es el punto 1D. Entonces sé que aquí tiene que aparecer una recta. Y una recta significa que tiene que aparecer igual a mx más n. Y tengo que sacar la m y la n sabiendo que pasa por el punto AC y por el punto 1D. Sustituye diciendo, pues cuando pasa por este punto sería que C es igual a m por A más n. Y cuando pasa por este punto, D tiene que ser igual a m por 1 más n. Y yo qué sé, si... ¿Cuál quiere restar? Si al de arriba le resto el de abajo, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a hacer al de abajo le resto el de arriba. Bueno, en verdad da un poco igual. Porque si hago D menos C, abajo le resto arriba, nos queda 1 menos A por M. O sea que la M nos quedaría, que es D menos C entre 1 menos A. Y ahora, sabiendo que esto vale la M, tú yo, pues no lo sé, aquí y nos queda que la N sería menos D menos C entre 1 menos A. Y tú dices, es que es muy feo. Ya, bueno, porque no nos han dado valores concretos. Si no, esto sería 3 y esto sería 2,8. ¿Qué sé? Entonces nos queda una recta que sería igual a D menos C entre 1 menos A por X. Y ahora tendríamos aquí la N que sería más D menos C entre 1 menos A. ¿Vale? Ya tengo mi función a trozos. ¿Qué ocurre con esto? Que mira, con esto ya podemos sacar que hemos puesto estos valores, pero que en realidad podemos haberles dado como igual a mx más n, que no pasa nada. Porque con esto que tenemos, que entonces en cada uno de los casos, ¿qué tendríamos? Pues análogamente, diríamos caso I. ¿Qué pasa si 0 es menor que x, menor que y, menor que a? Pues entonces estudio f de lambda x más 1 menos lambda y. Y esto está siempre en el intervalo 0a. Y como está siempre en el intervalo 0a, ¿cuánto vale la f en el intervalo 0a? ¿Vale? C. Y por otro lado, ¿cuánto vale el máximo de f de x y f de y? Pues aquí diríamos, como x está en el intervalo 0a, esto vale c. Como y está en el intervalo 0a, esto vale c. Y el máximo de c y c es c. Por lo tanto, f de lambda x más 1 menos lambda y sería menor o igual que ese máximo. Oye, que en realidad es igual, ¿no? Pero bueno, puedes poner menor o igual que f de x y f de y. Y así haríamos cada caso, porque ya tenemos la definición explícita de la función. ¿Entiendes? Y ya está. O sea que ya como uno prefiera hacer las cuentas sin ningún problema. ¿Vale? Y aquí está pensado para que tú lo puedas razonar como hemos hecho antes sin tener que sacar la definición explícita. Porque con ese razonamiento es simplemente un razonamiento más geométrico. Es decir, oye, la recta siempre está por debajo de la horizontal constante, entonces no hay problema con la cuasi convexidad. ¿Bien hasta ahí? Venga. Siguiente. Me dan un grafo, en este grafo, y me preguntan si los arcos 3, 4, 5, 6 forman un corte simple del grafo. Vale, aquí hay dos palabras. Bueno, te voy a decir que hay dos conceptos en lo que nos preguntan. Por un lado, que sea un corte y por otro lado, que ese corte sea simple. Que sea un corte, ¿qué significa? Que si elimino las aristas que me están indicando, el grafo se queda no conexo. Entonces tú dices, vamos a ver si esta parte es efectivamente primero un corte. Entonces, para que sea corte,
corte, al eliminar los arcos, debe haber o debe aumentar el número de componentes conexas. ¿Vale? ¿Y eso qué sería? Oye, pues lo podemos hacer muy fácil. ¿Cómo? Pintamos en blanco y ya está. Decimos, venga, vamos a quitar la arista o el arco 3. El arco 3 es este de aquí. ¿Vale? Quitamos el arco 4. El arco 4 es este de aquí. Quitamos el arco 5, que es este de aquí. Y quitamos el arco 6, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces, pregunta. ¿Tengo, al eliminar esos 4 arcos, tengo más componentes conexas de las que tenía antes? Sí, ¿verdad? Porque hemos pasado de una componente conexa, porque mi grafo era conexo, ahora mismo tenemos 3 componentes conexas, la formada por A y B, la formada por C y la formada por D. Entonces, es cierto que este grafo que tenemos aquí, efectivamente, o este conjunto, forma un corte. Ahora, para que ese corte sea simple, tenemos que pedirle un poquito más, ¿verdad? Y es que, para que sea simple, no se puede reducir el número de arcos del corte. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si esto mismo, ¿vamos? Hemos dicho elimina todo esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, en lugar de coger estos 4 arcos, ¿puedes conseguir un corte con menos de esos 4 arcos? Por ejemplo, solo con el 3. No, porque este grafo sigue siendo conexo, ¿verdad? Y si ahora quito, yo qué sé, El 5, ¿no? el 5, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que no es conexo. Claro, que ya tenemos aquí el qué. Esto ya es un corte, ¿verdad? Entonces, fíjate, si cogemos, ¿cuál hemos dicho? El 3 y el 5, esto genera un corte, ¿verdad? Del grafo. Con una cantidad menor de los arcos que me han dicho. Por lo tanto, ¿se puede reducir? Sí, se puede reducir, lo cual significa que no es simple. No es un corte simple. Porque te puedes quedar con una cantidad menor de esos arcos y conseguir aumentar también el número de componentes conexas. ¿Se entiende eso bien? Un momento, Pablo. Con esto ya tenemos las 2 preguntas de teoría completas. O sea que ni tan mal, ¿vale? Vamos a Vale. comenzar ahora con lo que sería la parte de práctica. Aunque sea práctica, este primer ejercicio es muy sencillito. Me dan una función de R2 en R, es decir, de E2 en E1. Me lo ponen con X1, X2, a lo mejor podemos poner XY, me da exactamente igual lo que uno ponga, ¿vale? Me dan un punto inicial X0, me dan una dirección inicial de su 0, me dicen se quiere obtener el mínimo y queremos estudiar este problema. Ojo, lo que nos piden aquí es expresar o encontrar la expresión de f de lambda para un punto X0 más lambda de su 0. Es decir, lo único que me están pidiendo aquí es sustituye. Es decir, tenemos que ¿cuánto vale este punto X? Ah, me han dicho X es X0 más lambda por D sub 0.
Oye, y el punto x sub 0 me han dicho que es el punto 0, 1, ¿verdad? Y aquí tengo lambda y el vector de su 0 me han dicho que es el vector 1, 2. Entonces, cuando yo al punto 0, 1 le sumo lambda por el vector 1, 2, ¿qué obtenemos? Lambda por 1 es lambda, 0 más lambda nos queda lambda. Lambda por 2 es 2 lambda, pues nos queda 1 más 2 lambda. Este es el nuevo punto, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Me piden que f de lambda es f en x0 más lambda de su 0. Pues ya sé cuánto vale x0 más lambda de su 0. Simplemente sustituyo, es decir, f de lambda es f de x0 más lambda de su 0 y eso vale f en el punto lambda, 1 más 2 lambda. Y entonces tengo que irme a la definición. Me han dicho segunda componente al cuadrado. Ah, pues esto sería el 1 más 2 lambda, todo eso al cuadrado. Le resto la primera componente, que le resto lambda. Y todo eso lo elevo al cuadrado. Y le resto la raíz de la segunda componente, que es 1 más 2 lambda. ¿Que lo quieres desarrollar un poquito? Bueno, pues puede, yo qué sé, poner aquí un 1 más 4 lambda cuadrado más 4 lambda menos lambda, todo eso al cuadrado, menos la raíz del 1 más 2 lambda. Yo qué sé, si quieres ya simplificar, pues puedes poner aquí que esto es el 4 lambda al cuadrado. 4 lambda menos lambda nos queda más 3 lambda. Luego nos queda más 1. Todo eso al cuadrado menos la raíz de 1 más 2 lambda. Ya está. Esto es lo único que nos piden aquí. Cambia el punto x0 por el 0, 1. Cambia el vector de su 0 por el 1, 2. Calcula ese punto x y dime cómo te queda f de lambda. Esta es la función que tú quieres minimizar. ¿Ah? Pero eso te pide encontrar la expresión, es decir, sustituye y se acabó. ¿Bien hasta aquí? Sí. Ahora, en la segunda parte del ejercicio, es donde vamos a tener que hacer seguramente más cuentas. Ahora me dicen, oye, ya sabes qué aspecto tiene este problema. En minimizar esta función. Hombre, que es una función de una variable, ¿verdad? Que en el peor de los casos es un problema de bachillerato. Como a nosotros nos han enseñado a calcular mínimos o máximos de funciones de una variable, cojo f' igual a 0, resuelvo, cojo f segunda para ver si es un máximo o un mínimo. Ah, hombre, en esta asignatura hemos visto que también hay formas de obtener esos mínimos y máximos si no utilizamos derivadas. En esos métodos sin utilizar derivadas, nos están pidiendo que lo hagamos con el método de búsqueda de Fibonacci. Me dan una amplitud L, que es 0,15, y me dan un error epsilon, que es 0,01. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos que calcular nuestro método de Fibonacci. ¿Eso qué significa? Nos hacíamos una tabla, ¿verdad? En esa tablita que nos hacíamos nosotros, ¿qué íbamos calculando? Tablita, teníamos primero la iteración K, ¿vale? Luego, ¿qué más teníamos en esa tablita? Como eran unos extremos, unos intervalos que íbamos haciendo, teníamos que calcular cuánto vale el extremo izquierdo A sub K, el extremo derecho B sub K. Cuánto valen los puntos auxiliares lambda K, los mu sub K, y cuánto vale la función f en ese punto lambda sub K y la función f en ese punto mu sub K. ¿Vale? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál es la parte, el proceso inicial? Es decir, aquí nuestro paso inicial consistía en, hombre, me tienes que dar un punto inicial en el que empiezas a un intervalo y una amplitud. Hombre, la amplitud nos la han dado que es L igual a 0,15. El error también me lo dan que es epsilon igual a 0,01. Necesito un intervalo inicial I sub 1, que es el intervalo A sub 1, B sub 1. ¿Y ese intervalo inicial cuál es? ¿Dónde comienza tu problema? ¿En qué intervalo comienza estando el lambda?
el lambda comienza estando entre menos 0,5 y 0,5. Por lo tanto, aquí mi intervalo inicial es el intervalo menos 0,5, 0,5. Lo cual significa que aquí, para k igual a 1, ya sabemos cuánto vale el a su 1. El a su 1 es el extremo izquierdo, ¿vale? Menos 0,5. El extremo derecho es b su 1, que vale 0,5. Vale, me falta por ver quién es el lambda 1 y quién es el mu su 1. ¿Cómo los cogemos? Ah, bueno, pues en ese paso inicial se elige, es decir, elegimos un lambda su 1, que era, coge el extremo izquierdo, el a su 1, y le sumas un número de Fibonacci fn-2 partido el f de n por la amplitud del intervalo b su 1 menos a su 1. Y para el extremo o para este valor auxiliar mu su 1, coges el extremo a su 1 y le sumas ahora, en lugar del fn-2, le sumo el fn-1 partido f de n por la amplitud del intervalo b su 1 menos a su 1. Lo que ocurre es que ¿cómo se elegían estos números de Fibonacci? Donde Sn era un número de Fibonacci tal que, ¿qué ocurría? Que el enésimo número de Fibonacci tenía que ser mayor que la amplitud del intervalo b su 1 menos a su 1 partido L su 1. ¿Cuánto vale esta cuenta más o menos? Hombre, la amplitud del intervalo de menos 0,5 a 0,5 tiene amplitud 1, ¿verdad? El L1, bueno, el L 0,15. vale 0,5, ¿verdad? Perdón, 0,15. 0,15. Entonces, bueno, aquí sí puedo poner un igual. Exactamente igual a esto. Y esto es ahora chip para arriba, chip para abajo. Espérate. Esto nos queda 1, 0,15. Sería 6,666, 6,7, ¿no? Entonces tú aquí te pones tu número de Fibonacci. ¿Y cuáles son nuestros números de Fibonacci? Nuestro F1, que sería 1. Nuestro F2, que sería 1. F3, que sería 1 más 1, 2. F4, que sería 1 más 2, 3. F5 sería 2 más 3, 5. Y F6, que sería 8, ¿verdad? ¿Bien hasta aquí? Sí, yo no sé por qué empezaba en F0. ¿Empieza en 0? Vale, vale. Empieza en No, F0, ¿no? no, no, yo empezaba en F0, pero no lo sé. Bueno, seguramente sea así. A ponerlo entonces. Este sería el F0, este el F1, este el F2, este el F3, este el F4, este el F5, ¿vale? Lo importante es que tenemos aquí este 8 que ya es mayor que el 6,7, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, ¿qué nos implicaría eso? Que nuestra n, ¿cuál sería? N es igual a 5, ¿verdad? ¿Cómo sacamos el lambda? Pues tenemos que hacer estas cuentas, ¿no? Es decir, si este F5 es el F sub n, entonces, ¿quiénes son el Fn-2? Sería el F3, ¿verdad? ¿Y quién es el F3? 3. ¿Quién es el Fn-1? Sería el F4. ¿Quién es el F4? 5. Entonces ya sacamos aquí nuestro lambda sub 1, ¿verdad? Ese lambda sub 1, ¿qué sería? Al menos 0,5 le tengo que sumar el cociente del Fn-2, que sería 3, dividido entre el Fn, que valdría 8. No hace falta que multipliquemos por la amplitud del intervalo, porque esta amplitud del intervalo vale 1. ¿De acuerdo? Y esto nos queda ahora aquí como lambda sub 1, un valor que es menos 0,125. Espera un poquito. Menos 0,125. Y ahora, para el mu sub 1 nos va a quedar el menos 0,5
Y le sumamos el fn-1, que sería el 5 dividido entre el 8. Y nos queda 0,125. Ojo, ahora tenemos que coger la función f y evaluar estos dos valores. Entonces nos vamos a poner aquí arriba a lo mejor la función f de lambda, para tenerla siempre aquí puesta. Y f de lambda que nos había quedado, el 4 lambda cuadrado, 4 lambda cuadrado más 3 lambda más 1, todo eso al cuadrado, menos la raíz del 1 más 2 lambda. Raíz del 1 más 2 lambda, exactamente. Pues vamos a coger y vamos a sustituir en f primero el menos 0,125 y luego el 0,125. Nos queda primero un 4 por menos 0,125, todo eso al cuadrado, más 3 por menos 0,125, más 1, todo eso al cuadrado, y le resto la raíz del 1 más 2 por menos 0,125. ¿Qué nos queda? Aprox menos 0,393. Ponemos 3 cifras decimales, por ejemplo. Y ahora Vale. hacemos lo mismo con el musuka, que sería la expresión de arriba, pero ahora todo en positivo, es decir, así, si me deja fuera. Llevaba años sin utilizar la calculadora. Y aquí pero nos queda 0,948. Vale. ¿Vale? ¿Te queda Sí. lo mismo más o menos? Sí. Sí, claro. Vale. Ya tenemos la primera iteración. Ahora nos tenemos que ir a lo que sería el paso principal, ¿verdad? Voy a copiar Ujú. esto, a ver si me deja copiarlo siempre. ¿Vale? Y vamos a borrarnos ahora esta parte para hacer el paso principal. Que ya hemos calculado todas estas cosas. Y ahora, en ese paso principal, vamos a realizar una operación u otra dependiendo de qué. Dependiendo de si el f de lambda k es mayor o menor que el f de musu k. ¿Vale? Entonces, ¿qué caso tenemos? Paso principal. ¿Cómo? Ahora tenemos que f de lambda su 1 es mayor o menor que el f de mu. Este es negativo, ¿verdad? Entonces este es menor o igual que el f de mu su 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y vamos a coger nuestros siguientes intervalos. Es decir, el extremo a su 2 va a ser ahora el mismo extremo que teníamos. Entonces, este extremo a su 2, en este caso, ¿quién sería? El mismo extremo a su 1 que teníamos antes. Y el nuevo extremo b su 2, ¿quién va a ser? Este es el que cambia. Y cambia por el valor mu su 1 que hemos calculado antes. Es decir, que cuando vamos a k igual a 2, el valor a su k, el a su 2, sigue siendo el mismo. Es decir, sigue siendo menos 0,5. Y el valor b su 2 cambia. Y se coge este mu. Es decir, aquí aparece ahora el 0,125. Tenemos que ver entonces cómo calculamos también este lambda k y este mu su k. ¿Vale? No hay problema. El lambda 2 es el que tiene un poquito más de cuenta aquí, que sería el a su 2 que acabamos de calcular, más cogemos el f y decimos la n. ¿Cuánto valía la n? La n valía 5. Le restamos la iteración k. Ojo, este es el k más 1. Aquí estamos pasando del k1 al k más 1. Entonces aquí la k vale 1. Y le restamos 2. Todo eso lo dividimos entre el f del 5 menos k, que sería el 5 menos 1, y multiplicamos por la nueva amplitud del intervalo, es decir, por el b su 2 menos a su 2. Me dice, venga, ¿qué nos quedaría aquí? Este a su 2, ¿quién sería? Sería simplemente el a su 2 más 5 menos 1 menos 2 sería
F3 dividido entre el F4 por... Sería F2, ¿no, Pablo? Sí, porque yo resto así de bien. 5 menos 3 es 2, exactamente el F2 entre el F4 con el B2 menos A sub 2. Y ahora, si hacemos las cuentas, ¿qué nos quedaría? El A sub 2 hemos dicho que sigue siendo el menos 0,5. Sumamos el F2, que está aquí, que vale 2, dividido entre el F4, que vale 5, y multiplicamos aquí sí por la amplitud del intervalo, que sería B sub 2 menos A sub 2, que sería 0,125 más 0,5. Y todo eso nos queda menos 0,25. Y el lambda 2 nos queda menos 0,25. ¿Vale? Sí. Y el mu sub 2, ¿qué le ocurre? Que no se ve modificado más allá de decir, cogemos el valor que teníamos antes, es decir, cogemos el lambda sub 1. Por lo tanto, el mu sub 2 sería este menos 0,125. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Coger la f y evaluarlo en cada uno de estos dos nuevos puntos, menos 0,25 y 0,125. ¿Fácil hasta ahí? Sí. Entonces ahora volvemos a coger la f. Uf, si quieres, voy a calcular yo el f en el menos 0,25. Bueno, realmente, fíjate, el menos 0,125 no hace falta porque era el lambda. O sea que este mu ya lo teníamos calculado, ¿vale? Menos 0,393, ¿verdad? Solamente es uno El, el que hay que calcular. ese me ha dado menos 0,457. Menos 0,457, ¿no? Vale, Sí. perfecto. Entonces, ya tenemos primer paso, ¿verdad? Ahora vamos a repetir esto mismo, pero tenemos que comprobar si ya paramos o no. ¿Cómo sabemos si paramos o no? Tenemos que hacer la comprobación. ¿Cuál es la comprobación? Comprobamos el criterio de parada. Y el criterio de parada es, ¿estás en la iteración k igual a n menos 2? Es que el k vale 1, ¿verdad? Y el n menos 2, este n vale 5, ¿verdad? O sea que esto es 5 menos 2, 3, ¿cierto? O sea que no estoy en la iteración 1 igual a 3, ¿verdad? No. Entonces, efectivamente, hemos calculado este f de lambda k, que es esta cuenta que hemos hecho, y ¿qué hacemos? Repetimos el proceso. Es decir, vamos a coger otra vez todo esto y lo hacemos exactamente igual, pero con el siguiente paso, es decir, con el k igual a 2. Venga, pues entonces ahora es esto mismo, pero con musu 2. Lambda 2, musu 2. Ahora vamos con el 3. Pregunta, ¿cuál de los dos se verifica? ¿F de lambda 2 es menor o igual que F de musu 2? Son los dos negativos, ¿verdad? Pero este es más negativo, por lo tanto seguimos otra vez en el F de lambda 2 es menor o igual que el F de musu 2, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el extremo A sub 3? El mismo que el extremo A sub 2. Es decir, el A sub 3 sigue siendo menos 0,5. ¿Cuál es el extremo B sub 3? El extremo B sub 3 es el mu sub 2. ¿Dónde estaba el mu sub 2? Aquí, pues ahora vale menos 0,125. Oye, y tenemos que calcular los nuevos extremos lambda 3 o puntos auxiliares lambda 3 y mu sub 3, ¿verdad? El lambda 3 es el raro, es ese A sub 3 más, cogemos el F de la N que vale 5, le restamos la K. Ahora estoy en el paso K igual a 2. Le resto 2 y divido entre el F de 5 menos 2. Todo eso multiplicado por la amplitud B sub 3 menos A sub 3. ¿Qué nos queda aquí? A la sub 3 le sumamos el F de 1, ¿verdad? Dividido entre el F de 3 por la amplitud B sub 3 menos A sub 3. ¿Qué nos quedaría ahora? Nos quedaría el A sub 3 que vale menos 0,5 más el F1 que vale 1 dividido entre el F3 que vale 3 multiplicado por la amplitud que sería el B sub 3 menos 0,125 más 0,5 nos queda en total
menos 0,375. Sí. 0,7, ¿vale? El mu sub 3, ese sigue tal cual, ¿verdad? Sigue tal cual, pero se coge el anterior. Es decir, se coge el lambda sub 2. Como que vas así en esta diagonal, ¿verdad? Entonces sigue siendo menos 0,25. Oye, que tú ya sabes entonces cuánto vale f en mu sub 3. ¿Vale cuánto? Lo mismo que valía el f en el lambda 2, es decir, menos 0,457. La pregunta es, ¿me hace falta calcular este o no? ¿Y para eso qué hacemos? La comprobación, es decir, comprobamos si estamos en la iteración k igual a n menos 2. ¿Cuánto vale aquí la k? 2. ¿Cuánto vale la n? 5. O sea que esto es la iteración 3, ¿verdad? ¿2 es igual a 3? No, No. todavía no. Ah, pues entonces sí tengo que calcular este numerito de aquí. ¿Cuánto vale este numerito de aquí? Sustituimos en esta ecuación de nuevo el f de lambda, que ahora es menos 0,375. Me da menos 0,31. O sea, 0,301. Menos 0,301, ¿no? Sí. Vale. Venga, pues ahora volvemos a copiar y nos vamos a la siguiente iteración. Borramos todo esto. Y aquí seguimos. Comparamos estos dos. Y ahora, venga. De f de 3 y el mu de 3, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? Igual como lo queramos ver. Ahora cambia, ¿verdad? Porque el f de mu sub 3 es más negativo. O sea que f de lambda 3 es mayor que este, ¿cierto? Bueno, lo único que ocurre es que cambian ahora los extremos. Estamos en el k igual a 4. ¿Y ahora qué hacemos? El a sub 4 ya no se va a mantener constante, sino que este cambia. ¿A quién cambia? Al lambda anterior. Ah, pues el a sub 4 ahora va a ser este menos 0,375. ¿Y el b sub 4 qué le ocurre? Este no se ve modificado, este sigue siendo el b sub 3. Es decir, el menos 0,125. ¿Y ahora cómo calculamos los puntos auxiliares? El lambda 4 es el que cambia por el otro mu, es decir, es el mu sub 3. O sea que ahora va como la diagonal al revés. Ahora viene este hacia aquí, que sería el menos 0,25. El que va a ser un poquito más raro va a ser el mu sub 4. Porque ahora cogemos el valor a sub 4, le restamos lo que vale el f, donde en el n, que sería 5, le restamos la k, que la k vale, estamos en el k igual a 4 ahora, ¿verdad? Y le restamos 1. Todo eso dividido entre el f de 5 menos la k, que sería 4. ¿Vale? Perdón, he dicho k igual a 4. No estoy en k igual a 4, estoy en k igual a 3. Este es el k más 1, ¿vale? Aquí estoy calculando el a sub k más 1. O sea que aquí pongo el 3 y aquí pongo el 3. Y todo eso lo multiplico por ¿quién? Por el b sub 4 menos el a sub 4, que es nuestra amplitud. ¿Qué nos queda todo esto? El a sub 4 menos, ahora sería 5 menos 3 menos 1 es f1, ¿verdad? Entre el f2. Y todo eso multiplicado por el b sub 4 menos el a sub 4. ¿Qué nos quedaría esto? El a sub 4 ha cambiado, ahora vale menos 0,375. Le resto el f1 que vale 1, divido entre el f2 que vale 2 y multiplico por la amplitud, que sería el b4, que es menos 0,125 más el 0,375. Queda ahora, mira, menos 0,5, ¿no?
4 vale menos 0,5. De estos dos, ¿cuál es el que repetimos? El f del lambda 4 era el mu, o sea que este vale menos 0,457, ¿no? Sí. Y la pregunta es si tenemos que calcular este de aquí o no, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Comprobamos. ¿Qué comprobamos? Si estamos en la iteración correspondiente, ¿verdad? Es decir, si el k vale n-2. ¿Cuánto vale el k aquí? Ojo, aunque aquí ponga 4, estamos calculando el a sub k más 1. Entonces, el k vale 3. La n vale 5. 5 menos 2, 3. Anda, ya hemos llegado a la última iteración, por así decirlo. En esta última iteración, ¿qué hacemos entonces? Modificamos el qué. Voy a copiar aquí. Para decir, como estamos en esta última iteración, todo esto, arriba, decimos, vale, hemos comprobado esto. Entonces, cambiamos los lambdas correspondientes. Es decir, ¿cuánto vale el lambda n? ¿Quién es el lambda n? El lambda n es el lambda 5, ¿verdad? ¿Y cuánto vale ese lambda 5? Vale o se define como el lambda 4. ¿Vale? O sea que en esta iteración 5, el lambda correspondiente se convierte en el mismo de antes, es decir, en el menos 0,25. Pero Pablo, lo que no sé, ¿por qué no se hace f de nu sub 4? Sí, ahora se va a hacer. Porque únicamente vamos a comparar para los siguientes puntos únicamente. Lo digo porque esto lo calcula y simplemente sustituye. Pero ahora vas a comparar para elegir el intervalo final. Es decir, que el intervalo final realmente ya lo tienes prácticamente, por así decirlo. ¿Vale? Coges el musu n, que este es el que cambia, porque este musu n va a ser el musu 5 y se calcula como el lambda 4, pero con un posible error. ¿Qué error? Ese epsilon que hemos cogido, ¿verdad? ¿Cuánto valía el epsilon? Nos han dicho 0,01. Entonces este pasa de ser el lambda 4, que es menos 0,25, y a ese menos 0,25 le sumamos el 0,01. O sea que nos queda menos 0,24. Muy parecido, ¿vale? Entonces, ¿cómo se construyen los nuevos extremos? Comparamos estos dos valores. Es decir, no nos hace falta calcular este f porque vamos a definir los nuevos lambda. Entonces, lo que necesito, que tú lo puedes calcular, pero ya para el último extremo, simplemente necesitamos calcular cuánto vale f en el lambda 5, que sería f de menos 0,25. Eso lo teníamos calculado, ¿verdad? Valía más o menos 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 0, 0,457, ¿no? Ya sí. tenemos que calcular f en musu 5 también, que sería f pero en menos 0,24. ¿Que este cuánto sale? Rápido, nos quedaría 4 por el menos 0,24 cuadrado más 3 por el 0,24, 1 todo al cuadrado menos la raíz del 1, 2 por el 0,24. Queda más o menos menos 0,461 si Okay. redondeamos, ¿no? Mm. Vale. Eso significa que tengo estos dos valores aquí, es decir, este menos 0,457 y el menos 0,461. Tengo que comparar de estos dos valores cuál es más grande o cuál es más chico.
El como más chico es el f de mu. el más chico es el f de 5, ¿verdad? Entonces f de lambda 5 es más grande que f de mu sub 5, ¿no? Mm, Entonces tomamos nuestro intervalo final y ¿quién va a ser? Como este es más grande, el intervalo final es el extremo lambda 5 con el extremo anterior, que sería el b sub 4. Vamos, que lo que estamos diciendo es que este valor de aquí es el a sub 5 final y este valor de aquí es el b sub 5 final. O sea que aquí como extremo final, como valor a sub 5, coges el lambda 5 que es menos 0,25. Y aquí como extremo b sub 5 coges el menos 0,125. ¿Por qué no nos ha hecho falta calcular este f de mu? Porque ya no comparamos, como hemos llegado al último paso, solamente me interesa comparar con estos dos valores finales. Esta cuenta es una cuenta auxiliar que hacemos para la siguiente iteración, pero es que ya no hay una siguiente iteración. Esta última iteración tiene un comportamiento diferente, ¿entiendes? Porque calculamos el lambda n y el mu sub n, los últimos lambdas, directamente como el anterior más ese posible error que nos han dado. Que si tú por completar lo quieres poner, genial, pero que ya no te va a hacer falta porque no vas a hacer la última iteración del mismo modo que las anteriores. vale. Y aquí ya finalizamos. Es decir, ¿cuál es el valor aproximado lambda que tenemos aquí? Mm, El valor Porque tú realmente lo que hemos dicho es en, que este valor lambda a rayita, ¿qué le pasa? Que tiene que estar ¿dónde? En el intervalo i, ¿verdad? ¿Y ese intervalo i qué intervalo es? El menos menos 0,25. 0,25 menos 0,125. Pues entonces sería menos 0,25, ¿no? ¿Eh? El valor del lambda aproximado. Podemos coger este menos 0,25 que está en este intervalo, ¿verdad? Opa. Ah, no, tranquilo. Bueno, pues lo ponemos así perteneciente ahí. Adiós. Todo esto perteneciente a este intervalo ahí. ¿Vale? ¿Se entiende el Vale. procedimiento? Sí. Que es más o menos mecánico, lo único que va cambiando estas iteraciones. Pues si te fijas aquí, lo que hemos hecho ha sido este término viene para acá. Y entonces este término viene para acá. El siguiente, este término, tiene aquí la diagonal. Y este término tiene entonces aquí la diagonal. Hasta que llegamos a este, ¿qué ocurre? Que va al revés, ¿por qué? Porque cambia quién era mayor, ¿verdad? Y vas haciendo esas diagonales y fíjate, se mantiene, se mantiene, se mantiene. O sea, estos van cambiando hasta que ahora, como este es el que modifica, se mantiene. Y todo esto depende de si el f de lambda k o el f de musu k es más grande que el otro. Y en esta última es la que se comporta de manera distinta porque ya no tengo que seguir con estas iteraciones auxiliares. ¿Bien hasta ahí? Sí. Aquí hemos puesto la tabla de resumen con los cálculos y hemos ido haciendo todos estos cálculos aquí en el ladito. Venga, a ver qué nos dicen. Ya tenemos nuestro problema 1, vamos con el 2, que me dan un grafo con 9 vértices. Vale. Matriz D, que son las distancias de su IJ entre cada par de vértices. De su IJ igual a infinito significa que no está el arco. Vale, dibuja, bueno, la primera sencilla. Dibujar el grafo indicando sobre cada arco la distancia. Venga, entonces, representamos el grafo pedido. ¿Cómo quieres poner los vértices? ¿En círculo? ¿En línea? ¿Arbitrariamente? Me da igual, Pablo.
Yo los intento poner ordenados para liarme menos, pero Ordenados en círculo o ordenados en 1, 2, 3, 4, 5. bueno, ponlos como quieras, da igual. Vamos a probar. Casi siempre los pongo en círculo, pero vamos a probar una cosa. Vamos a ponerlo como si fuese un cuadrado. Como son 9, vamos a poner. No sé si quedará mejor, ¿eh? Si no lo cambiamos y ya está. Aquí el N1. Bueno, N sub 1. Luego aquí grande el N sub 2. Aquí grande el N sub 3. Grande N4. Grande N5. N6. N7. N8 y el N9. ¿Vale? Venga, aquí me dicen las aristas correspondientes, ¿verdad? El 1 con el 2 sí está. Pues podemos poner aquí 1 con 2. Arco y además vale 2. Ponemos aquí arriba un 2. También está el 1 con el 3. Vamos a ponerlo aquí arriba. El 1 con el 3 y vale 6. Y también está el 1 con el 4. Vamos hacia aquí abajo. Que vale 8. Ya el 1 no está con ninguno más, ¿verdad? Vamos al 2. El 2 está con el 3. El 2 está con el 3 y vale 3. El 2 está con el 5. El 2 está con el 5 y vale 10. El 2 está con el 6. El 2 está con el 6 y vale 8. El 3. El 3 está con el 4. ¿Dónde está el 4? Tengo que atravesar. Atravesamos. El 3 está con el 4 y vale 1. El 3 está con el 6. ¿Dónde está el 6? Aquí abajo. El 3 está con el 6 y vale también 1. El 4 está con el 6. ¿Dónde está el 4 aquí? ¿Dónde está el 6? Mira, tiene que... Venga, y vale 4 con 6, vale 2. Y el 4 está con el 7, que está aquí abajito. Bien. Y vale 4, ¿no? El 6 está con el 5. ¿Verdad? Y vale 1. El 6 está con el 8. 8. Y vale 5. El 7 está con el 6. El 7 está con el 6 y vale... 7 con el 6 y vale 4. El 7 está con el 8 y vale 6. Y el 7 está con el 9 y vale 7, ¿no? Luego el 8 está con el 5, voy para arriba. El 8 está con el 5 y vale 2. El 8 está con el 7, atrás, y vale 1. Y el 8 está con el 9 y vale 10. Y el 9 no está con nadie, ¿vale? Este es nuestro grafo G. ¿Ah? No ha quedado tan mal al final, ¿no? No. Oye, que está simplemente dibujarlo, ¿vale? Pues ya está, lo hemos dibujado. Ahora, vale, me piden determinar mediante el algoritmo de Floyd el camino más corto entre cualquier par de vértices indicando la correspondiente distancia, la sucesión de vértices, hacer todo y los penúltimos vértices mediante el método tentativo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarnos aquí nuestro grafo. A ver si tenemos aquí. Venga. Aquí tenemos nuestro grafo. ¿De acuerdo? Es verdad que aquí te pide todos con todos. Elige dos vértices, ¿vale? Vamos a hacer, me refiero, voy a hacer una trampa y es que yo no me estoy examinando. Entonces, vamos a hacer uno con el algoritmo formal y luego el resto lo hacemos como vimos en teoría con ese truquito. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Entonces, Sí. elige dos vértices los que te dé la gana. Intenta a lo mejor que estén más o menos lejitos para que tengamos que hacer las El cuentas, ¿no? 3 y el 7. El 3 y el 7.
Venga, vamos a coger entonces el 3 y el 7, ¿vale? Fíjate, aquí en total, ¿qué ocurre? ¿Cuántos vértices hay? 9, ¿no? Es decir, en nuestro algoritmo lo que tenemos que hacer es coger la n mayúscula, o bueno, realmente nuestros vértices que van numerados del 1 al 9. Entonces aquí tenemos que la n mayúscula vale 9, por lo que habría que calcular cuántas matrices. Una matriz de super 0, una matriz de super 1, así hasta una matriz de super 9, ¿verdad? Es decir, hay que calcular 10 matrices. ¿Dónde? ¿Cómo se calcula cada elemento? Cada d sub i j super m, ¿cómo se calculaba? Como ese mínimo entre ¿quién? Entre el d. ¿Y aquí qué hacía? Se cambiaba cada uno de estos elementos. Es decir, se mantiene el i y se cambia la j por m. Y aquí se pone el m-1. Le sumas, ¿no? Le sumas ahora el d, pero cambia la i y mantiene la j m-1. Eso con el d sub i j m-1. ¿Recuerdas esto? Entonces, claro, aquí ¿qué tienes que calcular? Tienes que calcular un d en nuestro caso. En nuestro caso, ¿qué sería? El d sub 3, 7 super 0, ¿verdad? Porque piensa que el que vamos a calcular una vez con el algoritmo es el 3, 7, este de aquí. ¿Vale? Entonces, una vez con el algoritmo, ¿qué ocurriría? ¿Cuánto vale el 3, 7? Pregunta, ¿hay una arista que una el 3 con el 7? No. No la veo, ¿verdad? Entonces sería infinito. Ah, vale, vamos a calcular entonces el d 3, 7 super 1. Que si hacen las cuentas, ¿verdad? Dice, venga, pues cogemos el mínimo del d y aquí mantenemos el 3. ¿Cuánto vale la m? 1. Superíndice 0 más el d 3. No, perdón, 1. 1. Y ahora 7, ¿verdad? Super 0 con el d sub 3, 7 super 0. ¿Cuánto va? ¿Quién es el d 3, 1 super 0? Ah, ¿hay una arista que vaya del 3 al 1? Del 3 al 1, ojo, hay una que va del 1 al 3, pero no hay una arista que vaya del 3 al 1, ¿verdad? Entonces, ¿este cuánto vale? Infinito. Automáticamente me da igual cuánto valga este, ¿verdad? Porque como este también vale infinito, entonces ¿qué nos queda todo esto? Infinito, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Y ahora tenemos que seguir calculando el siguiente, ¿cierto? Es decir, tienes que hacer todo este proceso con todas estas cuentas. Es decir, ahora tenemos que calcular bueno, vamos a ver si nos cabe aquí. El d sub 3, 7 super 2, ¿quién sería? El mínimo de el d. La i sigue siendo el 3. Ahora la m se convierte en 2. Y este se convierte en 2 menos 1, que es 1. Más el d. La m es el 2. La j es el 7. Y este es el 1. Con el d 3, 7 super 1, ¿verdad? Este infinito, ¿verdad? Tenemos que calcular estos dos. ¿Cómo calculamos estos dos? Del modo correspondiente. Entonces, en la práctica, podemos hacerlo con todas las matrices. Lo que pasa es que son matrices 9 por 9.
Vamos a hacerlo como nosotros hemos visto fácilmente. ¿Y eso qué significa fácilmente? ¿Te acuerdas del truquito de ir añadiendo? Porque estos son los vértices intermedios, ¿verdad? Entonces, fíjate, quieres ir del 3 al 7, ¿verdad? ¿Cómo hemos calculado el de 3, 7 infinito? Con la fórmula, ¿no? Pero ¿cómo calculamos el de 3, 7, 0? ¿Hay algún camino que vaya del 3 al 7 directo? ¿Arco? No, infinito. Vale. ¿Hay algún camino que vaya del 3 al 7 utilizando el vértice 1? Mm, No, ¿verdad? no, Infinito. ¿Hay algún camino que vaya del 3 al 7 utilizando el 1 y el 2 en ese orden? no, Entonces, esto también nos va a salir infinito, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el de 373? Que sí, que podemos utilizar los mínimos, ¿verdad? Pero pregunta, ¿hay algún camino que utilice, que vaya del 3 al 7 utilizando los vértices 1, 2? Y claro, teníamos que utilizar el 3, pero el 3 no lo podemos utilizar porque el 3 no es un vértice intermedio, es un vértice inicial, ¿verdad? Entonces la práctica es, ¿hay algún camino que vaya del 3 al 7 utilizando el 1 y el 2? no. Pues sigue siendo infinito, ¿no? ¿Y hay algún camino que vaya del 3 al 7 utilizando los vértices 1, 2, 3 o 4? Repite, Pablo. Camino que vaya del 3 al 7 utilizando los vértices 1, 2 o 4. El Usando 3 el no, porque 4 ya es el sí. vértice inicial, ¿verdad? Usando el 4 sí. Utilizando el 4 sí, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? 1 y 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale esa distancia de momento? 1 más 4. 5. Ojo, que eso sería el resultado de hacer la cuenta de 3, 4 más de 4, 7, ¿entiendes? Y me sumaría 1 y 4 si utilizamos la formulita, ¿vale? De momento, ¿qué camino llevamos? De momento, el camino más... O sea, aquí, digamos, de momento la distancia es 5, ¿verdad? Y el camino más corto es el camino 3. Voy a poner 3 en vez de n3, sería 3, 4, 4, 7. Ya tú sigues diciendo, vamos a calcular lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuánto vale el D3, 7, 5? Que sería, ¿hay algún camino más corto que 5 utilizando los vértices 1, 2, 4 y 5? El 5 está aislado, o sea que nada, ¿verdad? No. ¿Y quién sería el D3, 7, 6? Camino más corto de 5 utilizando ahora el vértice 6 también. Hombre, puedes bajar, por ejemplo, aquí con 1, ¿verdad? Y si me voy a la izquierda, al N5 ya llevo 2, ¿no? Pero ya no puedo ir del N5 al N7. Y si voy del N3 al N6, 1. Y puedo bajar al N8, 5, ya llevo 6. Eso ya es más de 5, ¿verdad? O sea que nada. Y utilizando el N7, no mejoras el 5, porque el N7 no es un vértice intermedio. Y utilizando el 8, tampoco, ¿verdad? Porque el 8 sería 1 más 5 más 1 son 7 y aquí llevamos 5. Y utilizando el 9, no, porque el 9 no va a ningún lado, ¿cierto? ¿Se entiende? Mm, más o menos sí. Es que así lo veo un poco liado. Vale, fíjate. Vamos a O sea, que hacerlo. estoy acostumbrada a hacerlo de la otra manera más. Sí, esto es para evitar hacer todas estas cuentas. Entonces, fíjate, Ya. cógete otro par de vértices, ¿vale? ¿Cuáles quieres ahora? Elige ahora otros dos cuales quieras. Pero como lo tenemos que hacer con todos, ¿sabes? Pues da un poco igual. Por ejemplo, ¿cuáles te dan más coraje ahora? No sé, me da igual, por lo que tú quieras. Am, Mm, pues a lo mejor por hacerlo muy bestia, ¿no? Del 1 al 9, que sería 1, 9 este de aquí. ¿Sí? sí. Entonces tú dices, venga, vamos a calcular.
nosotros a pelo este D190, ¿no? Pregunta, ¿hay arco que vaya de 1 a 9 directo? No. Infinito. ¿Cuánto vale el D191? ¿Hay un camino que vaya del 1 al 9 utilizando como vértice intermedio el 1? Ah, es que el 1 no es un vértice intermedio, es un vértice inicial, ¿verdad? O sea que en realidad esto es lo mismo que lo de antes. Sigue siendo infinito, ¿verdad? Sí. Y el D192, ahora sí, ¿hay un camino que vaya del 1 al 9 utilizando como vértice intermedio el 2? Sí, No. puedes ir del N1 al 2, ¿verdad? Y cuando estás en el 2, ahora unes con 9. No, ¿verdad? O sea que infinito. D193. ¿Puedes llegar del 1 al 9 utilizando el 2 y el 3? Puedes ir del 1 al 2. Puedes ir del 2 al 3, pero del 3 no llegas al 9, ¿verdad? O sea que sigues No. en infinito. Venga, el D194. Lo mismo, pero utilizando el 1, o sea, el 2, el 3 y el 4. Sí, puedes ir del 1 al 4, pero el 4 no conecta con el 9, o sea que nada, puedes ir del 1 al 2 y del 2 al 3, y del 3 al 4, pero eso no conecta con el 9, ¿verdad? O sea que esto sigue siendo infinito. D195. Si consigues llegar hasta el 5 o el 2 o el 3 o el 4 conectan con el 9. No, o sea que esto sigue siendo infinito, ¿verdad? Sí. Y el D196, ¿puedes llegar del 1 al 9 utilizando el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? No. Porque ninguno consigue conectar al 9, ¿verdad? Vale. ¿Y el D197? Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, vale, vamos a pensar cómo lo hacemos. Porque claro, aquí ¿qué tendríamos? Si voy de N1 a N4, ¿verdad? Sumo 8 y 4, 12. 12 y 7, ¿cuánto suman? 19. 19, ¿verdad? La pregunta es, ¿ese es el modo más barato de llegar? No, porque fíjate, podría ir mediante N1 a N6, sumo 6. Espérate, si vas por el N2, sumas 2 y 3, ¿cuánto? 5, ¿verdad? 5 y 1, 6. Fíjate, 6. he llegado al N4, pero es más corto pasar por estos dos vértices que ir directamente de N1 a N4. O sea que si voy de N1 a N2 a N3 a N4, sumo 5, luego sumo estos 4 y luego sumo este 7, ¿verdad? Eso nos suma de momento 16. Ah, pues eso es más corto, ¿verdad? ¿Hay algo que Eh, sea más corto todavía? Espera, Pablo, ese último que has puesto es el. A ver. Si voy de N1 a N2, de N2 Ah, a de N3, N3. de N3 a N4, de N4 a Ah, N... Creo que me falta un 1, ¿verdad? 17, ¿no? Sería 5 más 1 son 6, 6 más 4, 10, 10 más 7, 17. ¿No? vale. ¿Sí? Entonces, de momento, este mínimo es 17 porque cualquier otra combinación que hagamos, ¿qué nos quedaría? Mayor. Porque tú dices, si voy 2 y 3 son 5, bajo por aquí 1, pero ya por aquí sumo 5, que es más que 4, o sea que nada. ¿Vale? Entonces, fíjate que de momento, aparentemente, ¿cuál ha sido el camino más corto? De momento, la distancia sería una distancia de 17. ¿Y cuál es ese camino más corto? Hacer el camino 1-2, luego el camino 2-3, luego el camino 3, 4. 3-4 y luego el camino 4-7 y luego el 7-9, 9. ¿verdad? Sí. Y si ahora calculas el D198, que eso sería, y si te permite utilizar el N8, ¿acortas algo? No acortas porque fíjate, pasar del 7 al 9 me suma 7, ¿verdad? Pero si tengo que utilizar el vértice N8, sumaría 6 y 10, que es más que 7. O si bajo 2, 3, 1,
suman 6, 6 y 5 suman 11 y 10 suman 21. Me suma más, ¿verdad? O sea que cualquier otra combinación con el 8 sigue siendo peor que la que tenía antes. Entonces el D198 sigue siendo 17 y el D199 sigue siendo 17, ¿verdad? Por eso el camino más corto son 17 y el camino más corto que utilizamos son el 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 9. Voy a hacer una cosa para que quepa todo aquí. En lugar de ponerlo así, voy a poner los vértices únicamente. Es decir, voy a poner el vértice 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 7 y luego ya el 9, ¿vale? Para que quepa todo bien. ¿Te parece? Y así hacemos todo. Entonces, fíjate, vamos a hacerlo ya todo de golpe. ¿Quién sería el camino más corto del 1 al 2? Esto es fácil, ¿no? Porque siempre que haya un arco, el camino más corto es el propio arco, salvo, ojo, que haya una combinación que sume menos. ¿Hay alguna combinación que para llegar del 1 a 2 que sume menos que 2? No, ¿verdad? O sea que aquí tenemos 2 y este sería el 1, 2. Fíjate, del 1 al 3 puedes ir con el arco que une 6, ¿verdad? Pero hay una combinación más corta, que ¿cuál es? 2 y 3, ¿cierto? Entonces, la distancia más corta es 5, que sería haciendo 1, 2, 3. ¿Cuál es el camino más corto del 1 al 4? Podrías ir directamente con 8, ¿verdad? Pero si haces 2, 3 y 1, ¿eso suma cuánto? Suma 6. Y sería el 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Pero, Dime. Dime. vale. Nada, ya está, Sí. sí, sí, vale. Y del 1 al 5, hombre, pues podrías ir con 2 y 10, que sería 12, pero si haces 2, 5, 6, 7, llegas al N5 y has sumado menos, ¿verdad? O sea que Mm, sumas 7. Esto que estamos haciendo nosotros así tan rápido es hacer el algoritmo de Floyd de cabeza directamente con esas cuentas, ¿vale? Vale. Entonces tendríamos aquí que voy del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 bajo al 6 y del 6 voy al 5. ¿Y cómo voy del 1 al 6? Ah, pues fácil. Me paro antes, ¿verdad? Entonces la suma sería 2 y 3, 5 y 1, 6 y nos quedaría suma 6 y aquí el 1, 2, 3, 6, ¿vale? Del 1 al 7, no sé si está aquí, ¿verdad? Con el 8 no, porque llegar al NE4 es más, ya como cuando tienes cuentas intermedias, llegar al NE4 es más corto mediante este camino de arriba. Entonces, para llegar al 7, lo más corto que es pasar por el 4, pero con este camino superior. Entonces sería 2 y 3, 5 y 1 nos suman 6 y 4, 10. Y sería del 1 voy al 2, voy al 3, voy al 4 y ya voy al 7. Del 1 al 8, ¿qué opciones tengo? Fíjate, si paso por el 7, sería 2 y 3, 5, y 1, 6, y 4, 10, y 6, 16. Pero si hago 2 y 3, 5, y 1, 6, y ahora bajo con 5, he hecho 11. He hecho menos, ¿verdad? O sea que el valor sería 11 y sería hacer el 1, 2, 3, 6, 8. ¿Se entiende el proceso? Vamos, Mm, al final si te das cuenta, tú puedes hacer así cualquier vértice. ¿Quieres hacerlos todos o con la idea lo tenemos todo claro? Coge, por ejemplo, Pablo, yo que sé, uno del vértice inicial 6 Ujú. con Sí, sí. otra cosa. Tú dime unos cuantos y vamos haciendo. Por ejemplo, el O 6 uno con del 5, por ejemplo, vértice inicial 5. vértice inicial 5. ¿Con cuál quieres? O vamos a hacer, yo Con qué el... sé, unos no cuantos sé. salteados, ¿no? 5 con uno, ¿te Sí. parece bien al principio? Vale. Si hago 5 con uno, fíjate, ¿cuál es el problema de 5 con uno? Que de 5 no sale nada. ¿Hay algún camino que... Estos son fáciles porque ¿hay algún arco que salga del 5? No. Entonces esto va a ser infinito, 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 infinito
infinito, 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 infinito. Mira qué fácil así es. Vale. Lo mismo puedes hacer, bueno, no nos lo han puesto con el 9, ¿vale? Pero ocurre lo mismo. Bueno, es que creo que el N5 es el único del que no sale ningún camino, ¿verdad? Ningún arco, ¿no? Porque de todos los otros... Bueno, el 5 y el 9. Sí, bueno, pero que el 9 no nos lo han puesto. Pero aquí sí es verdad que nos han puesto el 5 cuando no sale ninguno, ¿vale? A ver si, espérate. Vale. Definición del 5. Ah, no, es que yo me he equivocado, ¿no? Ah, es que yo me he equivocado porque soy... Bueno, espérate. Porque este es del 5 va al 8. Ocho. Lo he puesto al revés, ¿no? Ah, no, es que fíjate. Esta me la comía. Porque hay... Del 5 sale una al 8, ¿vale? Que vale 3, ¿no? Sí. Entonces aquí falta esta, que vale 3. Entonces aquí falta esta, que vale 3. No, a ver, porque si no, no nos lo hubiesen puesto igual que no nos han puesto este. Venga, vamos a hacer del 5 al 1, ¿no? Entonces, del 5 a 1, ¿qué sería? No se puede. Bueno, espérate, vamos a pensar. Del 5 al 1 directo no habría, ¿verdad? No. Es decir, que si tú cambias esto ahora y haces, bueno, cambiarías esto, sería de 5 a 1, el primero sería infinito, ¿verdad? Utilizando el 2, tampoco. Utilizando el 2 y el 3, tampoco. Si quieres llegar, solo puedes salir del N5 con el N8, ¿verdad? Y eso sumaría 3. Y de momento sería 5, 8. Luego, del 8, puedes irte al 9, pero entonces te quedas ahí. Entonces tienes que irte forzosamente al 7, que sumaría uno más, ¿verdad? Obviamente no vas a volver con el 7 al 8, sino que tendrías que irte con el 7 al 6 y sumarías 4 más. ¿Qué ocurre? Que ya del 6 llegas al 5 otra vez. Entonces fíjate, del 5 es imposible Mm. llegar al 1, ¿cierto? Tampoco puedes llegar al 2, ¿verdad? Tampoco puedes llegar al 3. Al 4 tampoco. Al 6 puedes llegar. Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino más corto para llegar al 6? El único camino que hay realmente, ¿verdad? Que sería distancia bajo al Del 8, 5 al 8, del voy 8 al al 7 7 y y del del 7 al 7 al 6. 6. Este es lo que hemos hecho, ¿verdad? Es decir, la distancia sería 3, 1 y 4, 8. Y el camino sería 5, 8, 7, 6. ¿Cómo llego del 5 al 7? Lo mismo pero quitando el 6. Es decir, sería 3 más 1, 4 y sería 5, 8, 7. ¿Cómo voy del 5 al 8? Camino directo sería 3 y es 5, 8. ¿Puede llegar del 5 al 9? Sí que puede llegar del 5 al 9, ¿verdad? La pregunta es, de estos dos, ¿cuál es más corto? Puedes bajar con 3, ¿cierto? Y ahora, si te vas directamente para la derecha, sumas 13 en total. Sí. Pero si Pero bajas por el 7 y por este, sería 1 y 7, 8 y este 11 en total, ¿verdad? Ese es más sí. corto, que sería hacer 5, 5, 8, 8, 7, 7, 9. 9. Eso es lo que estamos haciendo. Y con eso haces todas las parejas que dice, oye, vamos a hacer alguno del 7, por ejemplo. Del 7 puedes llegar al 1. Del 7 puedes llegar, fíjate, solo puede llegar al 6, al 5, al 8 y al 9, ¿verdad? Todo lo que sea 4, 1, 2, 3 lo tenemos imposible desde el 6, ¿no? Entonces sería infinito, 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 ¿no? Del, del 6, exactamente. Del 6 al 5 puede llegar y obviamente con 1 eso es lo más corto, ¿no? Sería 6, 5. Porque no hay ninguna que tenga valores negativos o menores que 1. Del 6 puede llegar al 7.
puedo llegar al 7 y la única opción posible es tengo que bajar al 8. 6, 8, Bueno, no, 7. espérate. No. Puedo bajar del 1 al 3. O sea, del 5 al 8, que sumaría 1 y 3, 4, que ya es menos que 5, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, del 6 al 8 sería, sumo 4 y hago 6, 5, 8. Y entonces, ¿cómo voy al 7? Sumo 1 y nos quedaría 5 y hago 6, 5, 8, 7, ¿verdad? ¿Y cómo voy al 9? Por debajo, porque puedes ir el 6, que sería 5 y 10, 15, ¿verdad? Pero si hago 1 y 3 son 4, y 1 son 5, y 7 son 12, ¿verdad? Eso es menor y sería hacer 6, 5, 8, 7, 9. ¿Sí? Sí. ¿Alguno más que quieras hacer? Yo qué sé, del 2 o del 8 o del 7 o del 4. Me da igual, Pablo. Si quieres hacer algo más, me da igual. ¿Hacemos alguno del 4? Vale. A ver, del 4, si fijamos los caminos, del 4 salen estos dos, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera llegar al 1, del 6 no puedo subir, con el 5 no. O sea, fíjate que si te fijas, por hacer una línea, todo lo que está por aquí está separado, la parte de arriba de la parte de abajo, si te fijas. En el sentido de que empezando abajo no puedo llegar a los de arriba, ¿no? Porque no hay ninguna flecha que suba hacia arriba. Entonces, la zona de abajo está aislada hacia arriba. Es decir, del 4 no puedo llegar al 1, del 4 no puedo llegar al 2, del 4 no puedo llegar al 3. Del 4 puedo llegar al 5. Sí. ¿Y el más corto que sería? 2 y 1, ¿verdad? Sería 3. Y hago del 4 Vale. me Al voy al 6. 6 y del 6 al 5. Y del 4 puedo llegar al 6 si hay un arco directo que vale 2. Entonces sería 4, 6. Del 4 puedo llegar al 7. Hay un arco directo que vale 4. Y cualquier otra opción sería 2 y 1 y 3 y 1 suman más, ¿verdad? O sea que 4 en este caso es la más corta y sería 4, 7. Del 4 al 8 puedo llegar. Sí. A ver cuál es más corta, ¿no? Porque fíjate, si bajo con 4 y con 6 sumo 10. Si La más hago corta sería de 2, 4 a 6, ¿no? 2 y 5 son 7, ¿verdad? Mm. Y si hago 2 y 1 y 3 son 6. Eso es más corto todavía. Entonces sería, empiezo en el 4, voy al 6, del 6 voy al 5 y del 5 voy al 8. Y por último al 9, ¿qué nos quedaría? 4 y 7 sería 11, ¿verdad? Y ya está, porque si fuese con el 8 sumaría 10. Entonces eso lleva a sumar más. O sea que sería 11 y es 4, 7, 9. Y con eso hacemos todo este procedimiento. Vale. Lo único que, bueno, que, a ver, es tedioso porque son muchas cuentas, pero sí es verdad que si uno hace el procedimiento es relativamente estándar. Que también puede decir, voy a ir calculándome las distintas matrices. Oye, pues sí, es decir, también podemos hacerlo con matrices. También Mm. podemos calcular todas las matrices que nos hacen falta. Eso que sería echar un rato con las cuentas y diríamos, ¿quién es la de super cero? Una matriz que va a tener 9 por 9, ¿verdad? Que sería el 1, 2, 3, 4, 7, 8, casi nada. 1, 2, 3, 4, 8.
qué significa? El 1 con el 1, este es 0. Y ahora, del 1 al 2 hay algún camino. El 1 solo estaba conectado con el 2, con el 3 y con el 4, ¿verdad? O sea que me lo habían puesto antes. Sería el 1 con el 2 vale 2. El 1 con el 3 vale... El 1 con el 3 vale 6. El 1 con el 4 vale 8. Y ya el resto 0, 0... perdón. 0 no. Infinito. 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 Ahora, el 2. ¿Con quién está conectado el 2? Con el 3 y con el 5. Que sería... El 2 está con el 3. 3, 3. Y con el 5 que vale 10. Y creo que también con el 6, ¿no? el 2 con el 6 que vale 8. Que vale 8. Y el resto, este es 0 y este es infinito. ¿No? ¿No? Ah, puf. Dios, qué pereza. El... Espérate, ¿no me lo habían dado? Me lo habían dado. Vamos a hacer una cosa. Trampa, para no tener que escribir yo tanto. Puedo agarrar de escribir. Vamos a coger y voy a copiar esta matriz, porque en verdad lo que vamos a hacer va a ser ir cambiando esta matriz. Y fíjate, aquí, para no tener que escribir todo este bicharraco nosotros. Claro, esto aquí es muy fácil, ¿no? En el examen obviamente no puedes copiarte la matriz y ya está, desgraciadamente. Pero podemos meter esta matriz que acabamos de coger. Enter. Ajá, poner esta. Esta es la matriz de su cero. Esta misma. Vamos a poner aquí y la vamos a cambiar, va a ser la matriz de su 1. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Pues vamos a ir cambiando nosotros los distintos elementos. Es decir, esta matriz de aquí va a ser nuestra D super 0. ¿Y cómo calculamos la D super 1? Va a ser modificar estos elementos. ¿Cómo los modificamos? Ah, muy fácil. Nos ponemos aquí. Ponemos todo esto. Blanco, nos lo cargamos. Ahí, mira qué fácil ha sido copiar matriz ya. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? Pues decimos, venga, vamos a mirar los distintos caminos que hay ahora, ¿no? Este siempre lo vamos a dejar o bien con 0 o en blanco, como te apetezca, ¿vale? Y ahora, del 1 al 2, ¿hay alguno que pase por el N1? Podemos copiar incluso este grafo aquí. Veamos. Entonces decimos, venga, ¿hay alguno que vaya del N1 al N2 utilizando el N1? Sí, este ya lo tenía, ¿verdad? Este sigue siendo 0 y este sigue siendo 2, ¿no? Del N1 al N3 utilizando el 1, sí, sigue siendo 6. Del N1 al N4 utilizando el N1, sí, sigue siendo 8. Esto sigue siendo infinito, 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 infinito. Esto para el N1. Ahora, pregunta es, ¿del N2 puede llegar al N1 utilizando el N1? No, ¿verdad? O sea que infinito. Este sigue siendo 0. Realmente todo va a ser prácticamente igual. Todo esto. Todo es prácticamente igual. Vamos a mirar qué es lo que cambia de todo esto. Y vamos a mirar de estos elementos cuál es el que cambia. Es que cambia alguno, ¿vale? Entonces, fíjate, este 1 te indica que solo puedes utilizar el vértice 1, ¿verdad? Como vértice intermedio. El problema es que hay lo diré,
algún arco que llegue al N1? No, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el vértice 1 nunca va a ser un vértice intermedio, ¿verdad? Entonces la matriz de su 0 y la matriz de su 1 van a ser exactamente la misma. Imagínate que ahora copiamos todo esto y decimos, venga, pues vamos a calcular entonces quién sería las siguientes dos matrices. La de su 2 y la de su 3. Tú sabes que esta es la de su 0 y esta es la de su 1, ¿vale? Entonces fíjate, puedes llegar del 1 al 2 utilizando el vértice 2 como vértice intermedio. Esta fila no cambia, ¿vale? Pero fíjate, ¿Llegar del cuál a cuál, Pablo? puedes llegar De... del 1 al 2 utilizando el 1 o el 2 como vértices intermedios. No cambia, sigue siendo un 2, ¿verdad? Pero No. ahora, si tú te vas aquí y dices, puedes llegar del 1 al 3 utilizando el 1 y el 2 como vértices intermedios. Ahora sí cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del 1 al 3 ya no tengo que utilizar 6, ¿verdad? ¿Ahora qué puedo utilizar? Del uno al 2 y del 2 al 3. Exactamente, entonces este cambia y ahora este se convierte en... Aquí. Este ya no es un 6. Este ahora lo convertimos nosotros en un 5. Y del 1 al 4 puedes llegar utilizando el 2, el 1 o el 2 como vértice intermedio. Ya no, ¿verdad? Lo único que pueden cambiar es si vas del 1 al 2, ¿con qué vértices conecta eso? Con el Bueno, Pablo, 3. has dicho del uno al 4, ¿no? Sí, sí. Digo que el 1 al 4 no cambia, sigue siendo este el más corto. Ah, vale. Porque con el 2 no puedo llegar luego al 4, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, fíjate, ¿qué va a cambiar en esta fila? Aquellos vértices con los que conecte el 2. El 2 conecta con el 3 y la pregunta es, ¿pasar de 1 a 2, de 2 a 3 es más corto que de 1 a 3? Sí, por eso cambiamos el 6 por un 5. ¿Cuál es el otro que conecta? El 6, ¿verdad? Entonces, ahora puedes ir del 1 al 2 y del 2 al 6, ¿no? ¿Y eso cuánto suma? 10. ¿Cuánto sumaba antes? Infinito, ¿verdad? Porque no había. Entonces ahora son más cortos. Ya esto no vale infinito. Ahora esto vale 10. Y del 1 al 5 antes era infinito, ¿verdad? Porque no había camino del 1 al 5. ¿Y ahora cuánto va a valer eso? 2 y 10, que sería 12. ¿Entiendes? Sí. El resto, ¿qué va a ocurrir? Que el resto va a ser igual, ¿verdad? ¿Por qué no cambia nada más en esta matriz? Porque solo puedes utilizar el 2 como vértice intermedio, ¿verdad? Y el Sí. único, el único que tiene a 2 como vértice intermedio es el N1. Porque si no llegas al N2 mediante el N1, no puedes llegar con ningún otro vértice, ¿verdad? Entonces todo esto ya no se ve modificado. ¿Lo entiendes? Porque piensa que este 2 te está diciendo que puede utilizar el 1 y el 2 como vértices intermedios. ¿Vale? Sí. Y el problema es que el N1 no es vértice intermedio de nadie porque nadie llega al N1. Y el N2 solo es vértice intermedio del N1. Entonces, no hay más opciones posibles. ¿Entiendes? Sí. Fíjate, ahora dice, venga, pues vamos a ver cómo cambiamos la D sub 3. Este ha cambiado con un 5, este ha cambiado con un 12 y este ha cambiado con un 10, ¿verdad? Es decir, esto sería ahora un 5, un 12, un 10. Y ahora decimos, venga, vamos a hacer lo mismo, pero ahora te dejo utilizar el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Ahora, para esta matriz puedo utilizar los vértices 1, 2 y 3 como vértices intermedios. Entonces decimos, venga, yo qué sé, esta fila se ve modificada. Del 1 al 1 nada, del 1 al 2 sigue siendo mejor este, del 1 al 3 sigue siendo mejor porque es lo mismo, porque el 3 no lo puedes utilizar. Del 1 al 4, ¿puede llegar del 1 al 4 de algún modo mejor que implique utilizar
N2 y N3 como vértices intermedios? Ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes, para llegar del 1 al 4, iba directo con la arista 8, ¿verdad? Con el arco 8. Pero si ahora me dejas utilizar el 2 y el 3 como vértices intermedios, ¿qué ocurre? Que puedo ir de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, ¿verdad? ¿Y eso cuánto suman? 6, que es mejor que 8, ¿cierto? ¿Y puedes llegar del N1 al N7 utilizando el 1, 2 y 3 como vértices intermedios? No, ¿verdad? Ya esto sigue siendo infinito, infinito e infinito, ¿verdad? ¿Se ve eso bien? Que ya no puedes llegar del N1 al N7 con los otros vértices, con los vértices 2 y 3. Sí. Y ahora fíjate, el N6, ¿qué le ocurre? Que para llegar antes al N6 solo te dejaba utilizar el N2, ¿no? En esta matriz. Y entonces hacía 2 y 8, 10, que 10 era mejor que infinito. Pero ahora te estoy diciendo, no, te dejo utilizar también el vértice N3. ¿Puedes llegar al N6 de un modo mejor? Sí, ¿verdad? Puedes hacer 2, 3 y 1. Que eso suman 6 en lugar de 2 y 8 que suman 10. Entonces fíjate que aquí también cambia este término. Porque en lugar de ser este un 10, ahora va a ser 2 y 3 y 1, un 6. Ojo, que eso son simplemente las cuentas que estamos haciendo con los D y J M correspondientes. Lo que pasa es que las estamos haciendo de cabeza. ¿Entiendes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, pero necesito un tiempo para verlo. ¿El qué, el qué? Mm, Esto es únicamente si uno quiere calcular las 10 matrices. Ya. Ojo, que yo no lo haría con las 10 matrices porque, leñe, son matrices 9 por 9, ¿sabes? Que es verdad que es fácil ver las modificaciones, ¿no? Como te voy diciendo. Ahora si tú dices, pero las modificaciones es lo que estamos haciendo de cabeza, para no tener que hacer todas las cuentas. Si tú te vas ahora del N2 al N1, no puede llegar, sigue siendo infinito. Del N2 al N3 sigue siendo 3. Del N2 al N4 puedes llegar ahora mediante el vértice N3, ¿verdad? Entonces del N2 al N4 antes valía infinito, porque no podía llegar, y ahora como te dejo utilizar el vértice N3, puedes llegar al N4 haciendo 3 y 1, suman 4. Del N2 al N5, si te dejo utilizar los vértices 1 y 3, da igual, solo está este camino. Del N2 al N6, antes ibas con la arista o con el arco 8, pero como ahora te dejo utilizar el vértice N3, es más corto hacer 3 y 1. Entonces también cambia este de 8 a 3 y 1, que serían 4. Al N7 no puedes llegar utilizando el N1 y el N3. Al N8 no puedes llegar del N2 utilizando el N1 y el N3. Y al N9 tampoco. Entonces este sí sigue igual. ¿Vale? El N3, ¿por qué no cambia? Porque ya es imposible tener a N1 y N2 como vértices intermedios. Porque partiendo de N3, nada llega al N1 ni nada llega al N2. Partiendo de N4, nada llega al N1, nada llega al N2. Partiendo de N5, nada llega al N1, nada llega al N2. Entonces, toda esta parte de aquí abajo sigue exactamente igual. ¿Entiendes? Sí. ¿Ves? Porque aunque sean matrices grandes, es fácil porque no hay muchas modificaciones que hacer. ¿Vale? Y tú dices, oye, ¿y cómo calculamos, yo qué sé, las dos siguientes? Esas dos siguientes, ¿qué serían? El N4 y el N5, ¿verdad? ¿Ahora qué sería? Vamos a ver cómo modifico esto, pero te dejo utilizar el 1, el 2, el 3 y el 4 como vértices intermedios. Tú dices, venga, del 1 al 1 nada, del 1 a 2 no hay nada mejor. Del 1 al 3 lo mejor era
pasar mediante el 2, ¿verdad? Y si te dejo utilizar también el 4, ¿hay algo mejor? No, ¿verdad? Porque si te vas con el 4 no llegas. Venga. Del 1 al 4, ¿hay algo mejor? Aquí no lo hemos cambiado, ¿verdad? Bueno, claro, porque tenía que haber cambiado. Perdón. Tengo que poner esta última, que esta es la mejor que teníamos aquí, que sería este 6, este es 6, este es un 4, este es un 4 también, ¿verdad? Este sería 5, 6, 12, 6, 4, 10, 4, ¿vale? Esto había sido la mejor, la última, ¿no? Entonces decimos, venga, ahora, si quiere llegar del N1 al N5, lo mejor que había sido era 2, 3, no, no, 2, 8, 2, 10. La pregunta es, ¿utilizando el N4 puedes mejorar algún vértice? Hombre, el N2 no, el N3 no, el N5 tampoco, el N6 tampoco, pero la diferencia ¿cuál es? Que ahora, como me dejas usar el N4, sí que puedes llegar a qué vértice. Puede llegar al N6, ¿verdad? Antes, ¿cómo llegabas al N6? Con 2 y 3 y 1 que sumaban 6. Y si bajas con el N4, 8 y 2 que suman 10. Vale, no lo mejora, sigue siendo 6. ¿Puede llegar al N7? Sí. ¿Cómo llegas al N7? Con 2, 3 y 1, que lo más barato para llegar a la N4 era 6, y luego le sumas 4 que serían 10, ¿verdad? Entonces ahora puedes llegar al N7 y sumas el valor que tenías antes para llegar a N4 y le suma el 4 que sería del N1 al N4 sumaba 6 y le sumo 4, 10, ¿verdad? Al N8 no puedo llegar y al N9 tampoco puedo llegar utilizando solo hasta el 4, ¿vale? Si sigo aquí, el N2, uno diría, ¿cómo mejoras ahora el N2? Del N2 al N1 nada, del N2 al N2 nada, del N2 al N3, este es el mejor, del N2 al N4 sigue siendo mejor, ¿verdad? Lo único que mejora con el N4 es hacia dónde llega el N4. El N4 te permite conectar con el N6, ¿verdad? Antes me costaba llegar 3 y 1, 4. Si voy con el N4 sería 3 y 1 y 2, 5, peor. No. Del N4 puedo llegar al N7. ¿Antes podía llegar del N2 al N7? No. Pues ahora eso lo mejoro, ¿verdad? Este infinito ya no es infinito. Ahora era, ¿cómo podía llegar al N4? Llegaba con 3 y 1, que eran 4, ¿verdad? Pues le sumo el 4 del N7 y sería 8. Perdón, estoy arriba. Estoy borrando abajo, ¿verdad? Tenía que haber borrado arriba. Este sería este fuera. Este sería aquí. El 10 y el 8. Voy a hacer una cosa para no liarme. Tapar este de momento. Y luego ya lo añadimos. ¿Vale? El N3. La pregunta es, con el N3, antes podía llegar al N4 con 1. Del N3 no puedo mejorar ni el 1 ni el 2 porque no me permiten llegar, pero si te dejo utilizar el N4, también puede llegar a qué vértice, al N6, ¿verdad? Pero antes, ¿cuánto me costaba llegar de N3 a N6? 1. Y si utilizo el N4, sería 1 y 2, no es mejor, ¿verdad? Vale, pues entonces sigo con el 1. Del N3 al N5 puedo llegar utilizando solo hasta el 4, no, ¿verdad? Entonces sigue siendo infinito. Con el N4 solo me permite llegar al N6 o al N7. El N6 no lo mejoro, pero el N7, ¿qué ocurre? Que sí, que sería 1 y 4, 5. Y del N3 al N7, en lugar de infinito, ahora sería 5. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Del N4 puedo llegar... Fíjate, aquí ya da igual, ¿no? Porque como no hay ninguno, de esta parte de aquí abajo no hay ninguno,
que llegue al N1, N2, N3. ¿Te acuerdas de esa línea que separamos? Por lo tanto, toda esta parte te queda exactamente igual. Esta parte de aquí abajo. ¿Vale? Entonces esta sería nuestra matriz de sub 4. ¿Se ve fácil cómo se van construyendo las matrices? Sí. Pues con estas matrices que vamos construyendo, cuando lleguemos a la D9, tenemos el camino y todas las distancias entre todos los vértices correspondientes. Que sería Vale. calcular 5 matrices más. ¿Vale? ¿Quieres que las calculemos todas? Me da igual. No. Pero que este es el procedimiento simplemente, ¿sabes? Que es ir permitiendo el siguiente vértice y el siguiente vértice y el siguiente vértice. Y así lo vamos construyendo todas las matrices. Y cuando llegues a la matriz de su 9, esto que tienes aquí dentro es todos los valores que tienes aquí. Y con eso tienes el examen completo.